Buenas tardes, gracias de nuevo a la Fundación Cañabra por ofrecer este marco de los diálogos que se están convirtiendo, creo ya, en un referente para la reflexión intelectual en la ciudad de Valencia. Gracias a Juan Viña, su presidente, y a la directora Paula Sánchez. Gracias a Paz Lloria por acompañarnos en esta tarde aquí. El diálogo de hoy versa, como su nombre indica, ¿no?, sobre las deepfakes, esta nueva realidad que procede de la inteligencia artificial y que está creando, creo, como Paz Lloria después nos explicará, nuevos instrumentos a través de los cuales se pueden realizar conductas delictivas que ya existen, ¿no?, y principalmente la violencia contra la mujer. Yo quería hablaros con carácter general un poco de las deepfakes y de la pornografía y cuál ha sido la evolución de la pornografía a lo largo de la historia, a través de qué instrumentos se ha valido, antes de derivar en las deepfakes, que es el asunto principal que nos trae hoy aquí. En pantalla podéis ver que algunas imágenes sobre Frederick Cook, que fue un médico y explorador estadounidense que en 1908 presentó una serie de pruebas audiovisuales, fotografías y documentos sonoros afirmando que había llegado él y su equipo al Polo Norte. Tiempo después se demostró que todas estas pruebas presentadas eran falsas y que ni él ni su equipo habían puesto un pie allí nunca. En 1938, como sabéis, Orson Welles, el director de cine y actor Orson Welles, hizo una adaptación para la radio de la novela La Guerra de los Mundos. Y aunque en esta adaptación radiofónica se advirtió en varias ocasiones, hasta dos creo, que no era real lo que se estaba relatando, hubieron miles de estadounidenses que creyeron que realmente estaban siendo invadidos por alienígenas. Podríamos decir que en el caso de Cook estamos en presencia de una de las primeras fake news de la historia y en cambio en el caso de Orson Welles estamos en presencia de un experimento artístico. Y digo o marco la diferencia entre uno y otros por lo que después al final de mi intervención y de mi charla explicaré. Si algo caracteriza al siglo XXI seguramente es el surgimiento y la propagación de la posverdad, ¿no? Ese marco que la RAE define como la manipulación deliberada de la realidad a través de recursos como las falsas noticias y que principalmente apelan a las emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, ¿no? En el marco de esta posverdad, las mentiras, las noticias falsas han incidido, como sabéis, en procesos electorales decantando la resolución de los mismos, como en el caso de Trump, evidentemente, en el año 2016. El Brexit también se explica a partir de las fake news, pero bueno, la intervención de las fake news en no solo procesos electorales, sino también atacando la propia seguridad de los estados y vulnerando muchos derechos fundamentales, es una de las realidades más importantes del siglo XXI. Me atrevería a decir que las deepfakes son la versión avanzada en el marco de lo audiovisual de esas fake news, porque el objetivo de las primeras y de las segundas es engañar. La mentira es aquello en lo que se basan. Cuando hablamos de deepfakes, evidentemente estamos hablando de una realidad tecnológica que no existía, que en realidad existe desde 1990, pero que su proliferación y su importancia se pone de manifiesto principalmente a partir del año 2017, cuando un usuario de la plataforma Reddit consigue, a través de lo que se llama machine learning o aprendizaje por repetición, consigue suplantar o introducir la cara de personajes, de celebridades, de stars, ¿no?, como Taylor Swift y otras
a Gal Gadot y Maisie Williams en cuerpos de actrices de pornografía, con además la pericia de que realmente es prácticamente imposible distinguir que estas imágenes no son reales y, por lo tanto, haciendo pensar a quien las consume que estas celebridades participaban en estas creaciones audiovisuales de carácter pornográfico. Si vemos en la siguiente diapositiva, tenemos la plataforma Reddit que antes os comentaba, y una de las particularidades, además, es que, bueno, en realidad, antes de pasar a lo siguiente, quería comentar que en 2017 el éxito fue tal de este usuario que fue capaz de crear estos vídeos, ¿no?, que el término deepfake procede del nick que él utilizaba en Reddit. Y consiguió además 15.000 usuarios en un plazo de, creo, 2 meses a partir de la publicación y difusión de estos vídeos. A partir de ahí es cuando se empieza a hablar de deepfakes, ¿no? Una de las características de esta tecnología de inteligencia artificial, si es correcto definirla así, es que no es necesario a día de hoy tener conocimientos informáticos ni de ningún tipo de creación de imágenes ni edición de imágenes para poder crear o suplantar la voz de un personaje público y hacer que coordine sus labios con el discurso falso que está emitiendo. Suplantar la identidad de una persona utilizando el cuerpo de una distinta a la de su cara, cambiar los rasgos de la misma, etcétera, etcétera. Y, como digo, el resultado es indistinguible, o sea, no se puede prácticamente identificar la falsedad de lo mismo, ¿no? Parece que será necesaria la utilización de la inteligencia artificial para poder rastrear e identificar cuando, evidentemente, es una falsificación. Por lo tanto, la proliferación... Bueno, aquí tenemos inteligencia artificial para revivir a Lola Flores en el anuncio que todos conocemos de Cruzcampo. Pero quería señalar que aunque las deepfakes se pueden utilizar para crear cualquier tipo de contenidos, resulta que el 98% de las deepfakes existentes y que circulan por ahí son pornográficas. Y que el 99% de las personas cuya identidad es suplantada en las deepfakes son mujeres. Aquí lo tenéis, 99%, y aquí nos sale el dato. Esta, por ejemplo, es una de las apps, TipNude, a partir de la cual, con estos algoritmos de aprendizaje que son fácilmente descargables en Internet, además, han proliferado apps de este tipo. Pues bueno, si uno entra, no tengo aquí la diapositiva, pero hay muchísimas. Si probáis a ponerlo en Google, os aparecerán múltiples aplicaciones que os permiten desnudar no solo a celebridades, sino también lo que está resultando, ¿no? Que mujeres anónimas, sin prestar su consentimiento y sin saber, es decir, sin conocimiento de estos hechos, resulta que están en vídeos que además están inundando cada vez más los sitios web pornográficos convencionales como Pornhub, ¿no? Hay un porcentaje altísimo ya de vídeos ultrafalsos que emplean rostros de personas anónimas o conocidas y que en su consentimiento están en las páginas web de porno convencional. Bueno, yo aquí he hecho una serie de un recorrido. Aquí tenemos la antigua Pompeya, vemos cómo en sus muros ya se representaba la sexualidad humana, vemos cómo en Oriente está presente la representación de la sexualidad en sus templos vinculándose a lo espiritual, vemos cómo también en la Edad Media, a pesar del oscurantismo que genera el concepto de pecado católico, también hay incluso un género literario como las Fableux y el Decamerón de Boccaccio es uno de ellos, que son novelas expresamente sexuales. Está presente
la representación de la sexualidad en los siglos XVII, XVIII. Aquí tenemos algunas imágenes que recrean la Justine de Sade, ¿no?, del Marqués de Sade. Esto es una de las piezas de la imaginería que en el descubrimiento de Pompeya tuvo como consecuencia que se creasen los gabinetes secretos para ocultar del gran público toda esta imaginería sexual, ¿no? Hay una cuestión también de clase con respecto a la representación de la sexualidad y cómo solo durante la mayor parte de la historia las élites podían acceder a la misma. Sin embargo, esto desaparece. Aquí, por ejemplo, la pornografía, con la aparición de la fotografía, adopta otra forma distinta, que son las estampas estas que circulaban de manera clandestina. Con la aparición del cine, por supuesto, pues encontramos una nueva forma de hacer pornografía, pero la aparición de Internet y la pornografía digital hace que todo el valor contracultural que el discurso sexual ha tenido a lo largo de la historia desaparezca, porque son las mujeres las que mayoritariamente aparecen en una gran cantidad de vídeos siendo objeto de violencia por parte de hombres, ¿no? Y esta realidad que encontrábamos en la pornografía convencional, porque estos vídeos no son de inteligencia artificial, resulta que ahora, aquí tenéis los sitios de porno deepfake premium, os decía antes que eran múltiples, ahora además pueden hacerse de manera ultra falsa. Y además el 99% de las víctimas son mujeres. Las deepfakes son profundamente sexistas. Aquí vemos deepfakes del Papa, de Trump, de Biden. Aquí tenemos el vídeo, no, creo que tenía el vídeo de Barack Obama en el que su discurso también es modificado, pero parece que el movimiento de sus labios se adapta realmente. Y digo, las deepfakes son profundamente sexistas porque vemos que los hombres, aunque se suplanta su discurso o se les cambia el discurso o su imagen es modificada, siempre nuevamente aparecen en contextos de política, en contextos de proyección pública, en contextos como mucho de sátira, por supuesto siempre vestidos y nunca, como el caso de las mujeres, aquí estaba el vídeo de Obama, que no lo voy a poner porque si no alargaría mucho mi exposición, nunca como las mujeres desnudas y relegadas al ámbito exclusivamente de lo sexual, ¿no? Ellos no pierden su esencia de prevalencia y de presencia en la esfera pública y nosotras nuevamente, con la nueva y ultimísima tecnología, somos relegadas al ámbito estrictamente de lo privado, de lo sexual y además siendo objeto, como digo, de conductas que son delictivas pero que adoptan un nuevo instrumento para realizarse y que tienen detrás derechos fundamentales que pueden ser vulnerados, tan relevantes como la propia imagen, como el honor, como la intimidad, como la integridad moral o la propia dignidad. Y sobre esto Paz después nos hablará más en profundidad. Bueno, este estudio que os ponía anteriormente, que realiza una empresa estadounidense que se llama, no recuerdo muy bien el nombre, ahora lo tenía por aquí, sí, Home Security Videos, ha hecho este estudio que se basa en la entrevista a 1.552 hombres norteamericanos y el 77% de los mismos afirman haber visto deepfakes cuando consumen pornografía en alguna ocasión, como mínimo. Bueno, son muchos los motivos que les lleva a consumir este tipo de pornografía. Unos afirman que es el interés por ver cómo funciona esta tecnología, otros el interés que les suscita el hecho de que sus grandes estrellas favoritas puedan verse desnudas, ¿no? y en contextos pornográficos. Y aquí tenemos las razones por las cuales ninguno de ellos siente ningún tipo de resquemor o culpa cuando consume este tipo de pornografía. Pues porque realmente no es una persona, porque no hiere a nadie, solamente es para mi disfrute personal o mi interés personal, porque puede sustituir al porno real y de alguna manera así evitamos que haya actrices pornográficas con condiciones no muy respetuosas con sus derechos, o porque afirman el deepfake porn no es muy diferente del porno convencional, ¿no?
A nivel legislativo, para afrontar esta nueva realidad, bueno, no con ese objetivo, sino con muchos otros objetivos, recientemente la Unión Europea ha aprobado el Reglamento de Inteligencia Artificial. Me da reparo hablar sobre personas mucho más acreditadas que yo, que están en esta sala seguramente para hablar de ello, pero simplemente apuntar el hecho de que en el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial que se aprobó hace escasos... 10 de marzo, efectivamente, no llega ni a meses, iba a decir meses, pero no. Este reglamento, bueno, establece una categorización de los riesgos que la inteligencia artificial o que los distintos que la inteligencia artificial los riesgos que puede generar, los clasifica, ¿no? Entre prohibidos, muy graves, menos graves. Pues bien, las deepfakes creadas con inteligencia artificial no son ni un sistema prohibido, ni son un sistema de alto riesgo, según el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Lo único que se establece es una obligación de transparencia para que los responsables del despliegue de un sistema de inteligencia artificial que provoque la creación o que tenga como resultado la creación de vídeos ultrafalsos, ¿no? De creaciones audiovisuales ultrafalsos, tienen que informar de que efectivamente no son reales. Y vuelvo al inicio de mi intervención cuando decía, señalaba la distinción entre la primera fake news de la historia y lo que sería un experimento estrictamente artístico, porque el reglamento de la Unión Europea de Inteligencia Artificial dice que se excepciona de esa obligación de transparencia aquello que tenga que ver con la creación de una obra artística, ¿no? Y quizás por aquí pues, podrían colarse también muchas cosas. Hay una propuesta de directiva del Parlamento sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres que sí, efectivamente, habla de insta a los Estados a convertir en un delito y perseguir penalmente las deepfakes de esta índole, pero efectivamente es solo una propuesta, veremos qué recorrido tiene. Y luego, simplemente por mencionar, en Estados Unidos existe un proyecto de ley también que se está tramitando en estos momentos, que es la Defiance Act, que simplemente crea un recurso por la vía civil y no penal. Y bueno, reiterando la idea de que creo, desde mi punto de vista, que estamos ante una misma realidad, que es la violencia contra las mujeres, y ante conductas delictivas que ya están tipificadas en nuestro Código Penal, pero que nos encontramos ante un instrumento a través de las cuales cometerlas muy poderoso, creo que es necesario y pertinente reflexionar también desde esa perspectiva, y para eso, ¿quién mejor en esta ciudad que Paz Lloria? Bueno, pues muchas gracias. Yo también quiero empezar agradeciendo la invitación a la Fundación, a su director, a la patrona, a la directora y a Ana, que también me contactó, a mi querida compañera, porque bueno, es un honor, de verdad, y un placer poder estar en este espacio maravilloso y poder reflexionar sobre estas cuestiones que son realmente delicadas, las preocupantes, los importantes, y porque todavía no estamos preparados para afrontar la solución a todas estas cuestiones que también mi compañera ha enmarcado, ¿no? Evidentemente, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, la tenemos que centrar en lo que concluye una sociedad digital. Estamos viviendo en una sociedad, en un momento en el que la tecnología pues nos rodea por todas partes. El espacio es un lugar, la tecnología es el instrumento, el espacio es un lugar. Esto es importante luego efectos de pena, por ejemplo, ¿no? Porque hasta ahora solamente se habla del instrumento, no hay que hablar del instrumento y del sitio, son cosas distintas. El instrumento es la tecnología, pero el sitio donde se producen estos hechos es el ciberespacio, que es un sitio, entonces podemos establecer ahí algunas medidas que pueden ser interesantes, ¿no? Y todo esto nos sitúa, pues, en un lugar en el que nos hemos convertido en, ciudadanos de esa sociedad digital, exactamente igual que somos ciudadanos y ciudadanas de la sociedad analógica. Pero, claro, el proceso de transición es un proceso que no siempre es fácil. Para los chicos y las chicas jóvenes es muy sencillo. Ellos viven ya
con la tecnología, vamos, pues como exactamente igual que nosotros nos íbamos al parque, pues ellos conviven con la utilización del medio tecnológico, pero a los demás pues nos cuesta un poco más, pero al final nos vemos imbuidos en ella. Bueno, y en pandemia hemos visto que además esto se ha incrementado muchísimo, ¿no? Si estamos hablando de una sociedad tecnológica, una sociedad digital, que convive con la sociedad analógica, no es necesario pensar que todo aquello que sucede en la sociedad analógica se ha trasladado a la sociedad digital. Porque al principio, cuando empezamos con esto, en el año 2006, 2007, que empezamos ya a trabajar en estos temas, y bueno, teníamos ahí algunas plataformas con las que ya empezamos a interactuar, ¿verdad? Había una idea muy romántica de que el espacio, de que ese lugar iba a ser un lugar donde íbamos a poder eliminar pues, las discriminaciones, donde todo el mundo iba a tener su voz, no solo los poderosos o poderosas, iban a poder tener acceso a los medios de comunicación, ¿no? Que, sobre todo en relación con las mujeres, pensamos, bueno, pues va a ser el sitio donde vamos a poder expresarnos un poco más. La idea era siempre funcionar bajo el anonimato, ¿no? Las primeras ideas que se nos transmitían era que funcionáramos bajo el anonimato para protegernos frente a ataques de desconocidos. Por eso ahora viene también todo el problema del pseudonimato en la Carta de Derechos Digitales, que nos dificulta la persecución de delitos. Pero aquello era ideal, o sea, nos parecía un sitio fantástico para poder expresarnos al alcance prácticamente de todo el mundo, aunque hay una brecha digital importante, pero conforme se iban abaratando los costes, iban apareciendo los smartphones, la democratización del uso, parecía que iba a ser un lugar maravilloso y no. Al final, las estructuras de discriminación, las estructuras de poder, las estructuras patriarcales se han reproducido en el espacio digital exactamente igual que en el analógico. Pero no solo eso, es que además el espacio digital, como es un lugar desconocido y la tecnología no nos resulta sencilla de manejar, al final lo que ha ocurrido es que este nuevo lugar en el mundo lo que hace es favorecer precisamente lo contrario de aquello que habíamos planteado. Pero no debemos demonizar la herramienta. O sea, la herramienta es maravillosa, lo que pasa es que lo mismo que ocurren cosas malas en el mundo analógico, ocurren cosas malas en el mundo digital. Es verdad que por el uso que se le está dando en algunos casos, bueno, pues se produce una mayor polarización de ideas, un mayor control de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y en situación de vulnerabilidad estamos todos y todas aquellos que no manejamos bien la herramienta digital, porque sin querer estamos exponiéndonos a unos riesgos que no controlamos. Cuando el niño baja a la calle, le sabemos decir, oye, no cojas caramelos de nadie, no hables con desconocidos, no te marches con nadie, pero cuando entra en el mundo digital no sabemos acompañarle. Y ese es el principal problema, ¿no? Nuestro propio analfabetismo digital. Ese es el principal problema. Justamente por ello, y tomando en consideración ya un poco el marco donde nos ha situado también Ana, lo cierto es que si nos vamos al ámbito de la sexualidad, las mujeres y las niñas son las víctimas propiciatorias de este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque también lo son en el mundo analógico. O sea, no es que el mundo digital sea peor, es que lo son en el mundo analógico y aquello se traslada también al espacio digital. Fijaos que además, si nos encontramos en una situación de vulnerabilidad por nuestro propio desconocimiento del medio y de la herramienta, y hay otras personas que conocen un poquito, tampoco es necesario que sean expertas, cómo manejarla, la herramienta se convierte en un elemento de control sobre las mujeres y las niñas, y es muy fácil empezar a hablar, entonces, unir violencia digital con violencia de género, y ya es muy fácil tener el binomio para empezar a hablar de violencia digital de género o violencia digital sexual. Claro, todo esto era hasta la aparición de las aplicaciones que trabajan con inteligencia artificial. Ya teníamos ahí problemas, ¿no? En redes sociales, sobre todo con los delitos sociales, teníamos muchos problemas de acoso
de difusión inconsentida de imágenes íntimas pero verdaderas, o sea, la práctica lícita del sexting, que es enviarse imágenes de contenido sexual voluntariamente como una práctica sexual más, de repente se convirtió en una situación que podía ser muy peligrosa. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo mostrar una imagen en las postales estas del 18, del 19, mostrarla y me la vuelvo a quedar, que enviar una imagen por un medio que es absolutamente viral, barato, que puede llegar a muchísimas personas y que hace que la lesión a ese bien jurídico, al honor, a la intimidad, a la imagen, a la dignidad, se incremente de una manera brutal. Es decir, lo que nos ocurre en el ciberespacio con estas situaciones es que los mismos delitos cometidos en el ámbito analógico podrían incluso no tener relevancia suficiente como para que entrara el derecho penal, nos podíamos ir a una protección civil de la imagen, en el caso de difusión de imágenes reales. A le envía a B una imagen de contenido erótico dentro de sus prácticas sexuales ordinarias y B la difunde, o la pierde, o se la roban. Y entonces otro la utiliza. Esto era impensable en un mundo analógico y no se castigaba. Y ahora se castiga. Costó mucho, porque los autores decían, no, hombre, no, pero vamos a ver, si a mí me llega una imagen de una persona en una actitud erótica o desnuda y tal, porque no voy a poder yo difundirla. Si me la ha enviado, se ha despojado de su intimidad, ¿no? Y como se ha despojado de su intimidad, ha perdido el control. Bien, hemos conseguido, nos ha costado, hasta el 2015 no se castigó esto, pero es que luego empezaron a aparecer, 2016, 2017, toda la tecnología de la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa que nos puede proporcionar una ayuda fantástica en medicina, en enseñanza, en historia, en cualquier disciplina que os podáis imaginar, pero tiene su cara B. Y claro, aquí estamos hablando de lo feo, de la cara B, pero a mí siempre me gusta decir también que hay una cara A y que es muy positiva, ¿vale? Bien, la inteligencia artificial, sobre todo lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, que es esta que nos ha explicado Ana, fenomenal, que es la que es capaz de generar imágenes, sonidos, voces, vídeos que recrean la realidad de tal manera que es conocida como ultrafalsificación, porque como muy bien nos ha dicho también, es prácticamente imposible distinguir si es verdad o no es verdad, ¿vale? Es verdad que el ámbito que nos preocupa en este caso es el ámbito de las deepfake pornográficas, pero pensad que todo esto también se puede utilizar para usurpar la personalidad con otros fines. Por ejemplo, la realización de estafas. Por ejemplo, la simulación de secuestros que está ocurriendo con estos mensajes que nos mandan de oye, que soy tu hijo, que no sé qué y qué tal. Y decimos, no, esto ya no me lo creo, que me hable, pero es que la voz también la pueden simular. Quiero decir, se pueden generar una serie de dinámicas delictivas importantes. Pero hasta ahora la que más nos está preocupando es la que tiene que ver con contenidos eróticos, pornográficos o sexuales. Porque genera grandes riesgos. Genera grandes riesgos sobre todo porque las víctimas suelen ser especialmente vulnerables. Cuando hablamos de mujeres poderosas, cuando hablamos de Taylor Swift, es verdad que ella se ve afectada por esta actuación, ¿no? Que sale un vídeo con su cara y su cuerpo no es su cuerpo o no sé qué, pero es una mujer poderosa, es una mujer que tiene medios para decir, oiga, esto no es verdad, yo no soy, se puede defender. Pero ¿qué ocurre cuando esto les pasa? Y está pasando todas las semanas a nuestras niñas en los coles, en los institutos, en las universidades. Un amiguito despechado, enfadado, un crío que además probablemente no tiene ni el dolo directo de lesionar la sexualidad de su compañera y no sé qué, se enfada con ella porque no le hace caso y dice, pues ahora cojo la foto que tengo en el TikTok, la paso por la app de TipNude y la desnudo y la subo a Reddit a una carpeta hot. Bueno, esta cría está ya con una afectación de su integridad moral brutal. Y de momento, no tenemos herramientas para empezar a luchar contra ello. Los datos os los ha presentado ya Ana, entonces, bueno, Sensity habla del 90-95% de imágenes son de contenido pornográfico y el 99% de mujeres o niñas.
Claro, con este panorama nuestro legislador se ve abocado a tomar medidas, pero todo lo que sea trabajar en el ciberespacio, de momento es como ponerle puertas al campo. O sea, vamos a ser realistas, el legislador tiene que ir ideando cómo atajar esto, pero yo siempre lo digo, el principal método de prevención es la formación. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando llega el derecho penal llegamos tarde, el muerto ya está. Cuando nosotros llegamos miramos siempre hacia atrás, ya el mal está hecho y damos poca solución, en realidad, ¿no? Entonces, sería muy importante, pues, por ejemplo, hacer alfabetización digital en las escuelas, a los maestros, a las maestras, a los padres, a las madres, a los niños y a las niñas, que al final es educar en valores. Al final es educar en valores, o sea, lo mismo que le decimos, no te metas con este en la calle, no te metas con este en la red. No puedes desnudar a una niña en la calle, no puedes desnudar a una niña en la red. Quiero decir, una educación en valores básica sería importante para atajar también todo este tipo de cuestiones. Pero claro, el legislador tiene que entrar. Y tiene que entrar, además, respetando derechos fundamentales, porque la utilización de la inteligencia artificial generativa, como ya os ha explicado Ana también, en la Ley de Inteligencia Artificial que se aprobó en marzo, el reglamento que es conocido como ley, se aprobó el 13 de marzo, si no recuerdo mal, del 2024, entiende que las deepfakes no suponen un riesgo. Claro, si se utilizan bien no suponen ningún riesgo, porque hemos visto el anuncio de Lola Flores y podemos ver muchas cosas que pueden ser creativas. Entonces choca, por un lado, con el derecho a la libertad de expresión, choca con el derecho a la creación artística, pero estos derechos, a su vez, chocan también con el derecho a propiedad intelectual, porque sabemos que los creadores de contenidos pues también están muy enfadados porque de repente se va a poder hacer una novela a través de inteligencia artificial o una obra de arte, un cuadro, lo que sea, y con el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad y sobre todo la integridad moral de las personas que son objeto de este tipo de actuaciones. Fijaos, el reglamento, la ley de inteligencia artificial, lo que pretende, por eso no reconoce las deepfakes como de alto riesgo. Lo que pretende es proteger a los ciudadanos frente, básicamente, a los daños morales y reputacionales y establece unos niveles de riesgo en atención de las acciones que se producen, pero también tomando en cuenta todos estos límites, porque tampoco pretende ser una legislación muy invasiva que acabe con el derecho a la libertad de expresión o que acabe con el derecho de creación artística. Por eso excepciona, dice, bueno, habrá que etiquetar como inteligencia artificial todo lo que salga, salvo que sea muy obvio que es algo creativo, ¿no? Imagínate los programas de televisión que últimamente hacen parodias de personajes famosos, sobre todo políticos, del presidente del gobierno, del jefe de la oposición, de la presidenta de la Comunidad Madrileña, y ponen su cara, evidentemente en un cuerpo que no es el suyo, y se hace una parodia. Hombre, pues aquí no hay que explicar que se está utilizando la inteligencia artificial, porque está claro que el presidente del gobierno, ¿no?, o los antiguos presidentes del gobierno no van a estar fumando puros y bebiendo y diciendo las barbaridades que están diciendo en un programa que es un show cómico al final, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna manera hay que obligar a que las otras se etiqueten y se avise siempre que sean legales. Siempre que sean legales. Lo cierto es que en España, cuando empezamos a hablar de violencia digital y sobre todo de violencia digital sexual vinculada a las deepfakes, nos encontramos con que no tenemos una normativa interna que nos permita hablar de esa violencia digital. ¿Por qué? Pues porque la Ley Orgánica, la 1/2004, la Ley de Protección... ¿Será posible? La 1/2004 de toda la vida, la Ley de Violencia de Género, caramba, que no me salía. La Ley de Violencia de Género, imaginaos, desde el 2004 no contiene una previsión expresa en relación con la violencia digital, pero sí que podemos extraer que todos aquellos comportamientos que se realicen por razón de discriminación hacia la mujer pueden encontrar cabida dentro del concepto de lo que es violencia de género o violencia machista o violencia sobre la mujer. Ya tenemos en la Ley Orgánica, la 8/2021, es una ley que se llama la Ley de Protección de la Infancia. Esta ley del año 2021 es la primera
en la que se hace referencia a la violencia digital con perspectiva de infancia. Y se habla de que todas aquellas acciones que se produzcan en el mundo digital que afecten a los niños y niñas y adolescentes podrán ser consideradas como violencia digital si afectan a su integridad, a su honor, a su dignidad u otros bienes humanos. Bien, pero se viene a identificar básicamente con los atentados que tienen connotaciones sexuales y se habla de violencia digital sexual y se dice que eso se ha de reprimir, pero todavía no nos dicen cómo. O sea, la ley nos dice esto es así, pero todavía no nos dice cómo. La ley orgánica, la 10/22, la del solo sí es sí, la famosa ley del solo sí es sí, también introduce una referencia a la violencia digital sexual. Pero solo la sexual, insisto, porque se intenta proteger frente a esta actuación masiva que hemos visto en los datos. ¿Qué ocurre? Que en realidad estamos hablando de violencia digital sexual por el contenido de la información o de las imágenes que se ponen a disposición del público, porque es un contenido erótico o sexual. Pero la primera pregunta es, ¿esto está lesionando la libertad sexual? No son delitos de agresión sexual. Es decir, la creación de una imagen de naturaleza erótica con la cara de una mujer y el cuerpo creado artificialmente, es un gráfico, es un dibujo, no es un atentado contra su libertad sexual. Es un atentado contra su honor o contra su integridad moral. Tampoco es un atentado contra su intimidad, porque no es su cuerpo. Así como si la imagen, yo mando una imagen mía a mi pareja y mi pareja le difunde, está afectando a mi intimidad porque es mi cuerpo, es mi cara, soy yo. En el caso de que la imagen no sea real, no podemos hablar de afectación de la intimidad. Fijaos los problemas que tenemos así ya de entrada. Tenemos que empezar a pensar, ¿esto es libertad sexual? No. ¿Es una agresión sexual? No. Aunque se hable de violencia digital sexual. ¿Es un atentado contra la intimidad? Tampoco. Entonces, ¿esto qué es? Y es el primer problema que tiene el legislador. Lo está identificando con violencia digital sexual y está lanzando el mensaje de que son agresiones sexuales. Y luego vienen las situaciones de frustración, ¿no? Decimos, hombre, pero si es violencia digital sexual, ¿cómo no se castiga con una agresión sexual? Porque no se afecta a la libertad sexual de esa persona. Y tenemos un primer problema. El Código Penal no habla de violencia digital ni de violencia sexual digital. El Código Penal, la última reforma del 22, no le afectó en este sentido, ¿no? Aunque, como os decía, castiga conductas que afectan a la intimidad, como la del 197.7, es decir, difundir imágenes reales de contenido íntimo, o que afectan a la integridad moral. Pensad, en el artículo 173.2 del Código Penal se castiga a todo aquel que genere actos sobre otra persona que le supongan una humillación, ¿no? Los supuestos de acoso escolar, que puedan llegar a humillaciones muy graves, ¿vale? Las situaciones que supongan una afectación de la dignidad, estos vídeos que se graban de las personas sin hogar, pues que les pegan una paliza o les hacen comer las galletas Oreo, ¿no? Les hacen comer galletas Oreo que le han quitado la nata y lo han rellenado de pasta de dientes y luego encima le da 300 euros. Esta sentencia es que es muy interesante y luego os diré por qué, ¿no? Pues establece una pena de alejamiento del ciudadano. Y es un caso en el que se acosa a una persona sin hogar. Bien, no se habla de todo esto, pero tenemos sitios, como decía Ana, donde podemos empezar a pensar, podemos castigar por aquí, podemos castigar por allá. Y luego nos podríamos plantear el tema de la libertad sexual en el ámbito del consentimiento en los casos de los niños y niñas. Es decir, aquí sí que nos podemos plantear si hay una afectación ya no de la libertad sexual, sino de la indemnidad sexual. Es decir, si esas imágenes que se generan con la carita de un niño o de una niña, la primera pregunta es, ¿se está afectando a su indemnidad sexual? Bien, se castiga como un delito de pornografía infantil, ahí sí que os lo digo claro. Si se utilizan los rostros de niños o niñas o personas menores de edad con cuerpos que no son los suyos, se castiga como pornografía infantil.
¿vale? Porque se castigan las imágenes realistas, pero en realidad no se está afectando tampoco a su indemnidad sexual, ¿de acuerdo? Y es lo único que tenemos claro de momento. ¿Qué hacen los juzgados? Bueno, pues de momento algunas de estas situaciones de imágenes de contenido erótico que, no sé, que son falsas, ¿no? De ultrafalsedades, de deepfakes, a veces las está castigando como un delito contra el honor, un delito de injurias y una afectación de tu fama, de tu heteroestima y de la autoestima y heteroestima. Hay veces que lo castiga como un delito contra la dignidad, hay veces que los castiga como un delito contra la integridad moral, pero claro, la jurisprudencia no tiene dónde agarrarse porque no hay una respuesta clara todavía del código. Yo creo que esta idea de ir hacia los delitos contra el honor es una idea, a mí no me parece acertada. No me parece acertada, entre otras cosas porque los delitos contra el honor son de naturaleza privada. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo ir a la policía y denunciar sin más. Tendría que querellarme, me tendría que personar en el procedimiento, porque no es un delito perseguible de oficio, como puedan ser unas lesiones o una agresión sexual. O sea, el juzgado no va a hacer nada si yo no me persono, y eso me va a suponer un gasto, una molestia, buscar un abogado, un procurador. Entonces yo creo que el sitio... Primero, que no creo que sea el bien jurídico y no creo que sea el sitio. Esta es la propuesta que se ha hecho, ¿vale? Hay una propuesta, porque no quiero enredarme mucho más y quiero dejar tiempo para que podamos hablar. Hay una proposición de ley orgánica de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de inteligencia artificial, que fue presentada también en marzo del 2024. Se había presentado ya en octubre, pero bueno, como acabó la legislatura y tal, se tuvo que retirar. Y en esta proposición de ley se plantea, aparte de modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual, para hacer responsables también a aquellos que son los que están detrás de las plataformas, ¿no? Hay que hacerles responsables de alguna manera, aunque sea desde el punto de vista civil o desde el punto de vista administrativo, pero se pretende la creación de un nuevo delito. Esta proposición de ley orgánica habla de crear un delito contra el honor, una injuria que castigaría expresamente a aquellos que generan imágenes ultrarrealistas o ultrafalsas mediante inteligencia artificial o cualquier otro artificio, porque claro, ahora tenemos la inteligencia artificial, pero pasado mañana nos sale cualquier otra cosa. Y establece un castigo expresamente. Pero insisto, yo creo que ese no debería ser el camino. Para mí, es verdad que también el gobierno ha anunciado, en enero anunció la creación de una ley de protección de la infancia ante el acceso a Internet, que es muy importante. Es una ley además que tiene que ser una ley consensuada y me imagino que lo será, que lo conseguirán, porque yo creo que todas las fuerzas políticas están interesadas en que se regule un acceso seguro a Internet. Pero ojo que esto es complicado. Bien, en esa ley yo no sé si se pretenderá también introducir algún tipo de medida penal para castigar este tipo de acciones y se buscará otro sitio que no sean los delitos contra el honor. Desde mi punto de vista, pero bueno, es una opinión, deberían ser los delitos contra la integridad moral. Y luego debemos tener en cuenta otra cosa. El problema que se plantea, que ya podemos castigar por porno infantil, eso no es un problema con los niños y niñas, pero con las personas, con las mujeres y los hombres adultos, no solo nos vamos a encontrar con el problema, y ya sé que me salgo un poco del tema, pero es que me parece importante resaltarlo, de lo que es la afectación a la integridad moral o al honor, sino también el problema de usurpación de identidad, que esta usurpación de identidad es lo que nos va a derivar también a nuevas acciones delictivas que en este caso sí a lo mejor pueden tener que ver con otros bienes jurídicos. Y con esto voy a cerrar porque no quiero cansaros mucho. Se nos va a plantear otro problema de futuro muy interesante que hemos empezado a ver en el metaverso también, que es cuando se puedan producir o generar deepfakes sensitivas. Es decir, cuando sensorialmente podamos empezar a sentir aquello que estamos viendo en la pantalla o que se está viendo en la pantalla, ¿no? Y esto sí que pueda generar, porque en el metaverso se planteó si había habido una agresión sexual, ¿no? A una mujer que entró en el metaverso con su avatar
y, bueno, pues sufrió un acoso por 2 avatares varones. Ella entendió que era una agresión sexual. Evidentemente todos dijimos que no puede ser una agresión sexual porque no te han tocado, es una cosa que no existe, ¿no? Bien, cuando empecemos a tener aplicaciones sensitivas, ahí sí que ya nos vamos a tener que plantear la necesidad del castigo, pues, o la protección de la libertad sexual, de la salud, de la integridad física, incluso de la vida, porque ya hay un casco por ahí que te lo puedes poner y cuando te matan en el Fortnite hay una descarga eléctrica y mueres. Bien, yo creo que estamos en un momento de mucho cambio, que tenemos que ir pensando con mucha calma, que no nos tenemos que asustar, porque el instrumento es muy bueno y que lo que tenemos que hacer es, sobre todo con nuestros niños y nuestras niñas, trabajar juntos. Nada más, muchas gracias. Pues si os parece, yo creo que es el momento escucharos a vosotras y a vosotros, ¿no? Que toméis la palabra para plantear dudas, reflexiones, comentar cuestiones que nos podamos haber dejado en el tintero. Creo que es importante también, desde mi punto de vista, resaltar que seguramente todo esto no será posible sin la colaboración de las plataformas, ¿no? Por de las supuesto. propias plataformas. Y que es difícil obligarlas jurídicamente, pero que instar, bueno, o al menos hasta la fecha, no. La ley de servicios digitales está previsto en la proposición de ley de Sumar, está previsto el establecimiento de ciertas obligaciones para las plataformas. Luego también esta ley que propone, que dice el Gobierno que va a presentar, en la nota de prensa que salió, esto fue en enero, si no recuerdo mal, mitad de enero, en la nota de prensa lo que se advierte es que se está trabajando en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, junto con la Agencia Nacional de Protección de Datos, para la creación de un sistema de verificación de edad, que esto es importante. Para el acceso. Para el acceso, ¿no? Entonces, claro, si controlamos el acceso de los niños y las niñas a determinados contenidos, y ahí sí que podemos obligar a las plataformas. Sí, eso, por supuesto. Ahí sí que podemos obligar a las plataformas. Pero solo las radicadas básicamente en España, claro, o en su caso Unión Europea, que en el tema de la pornografía es el tema es imposible, complejísimo, claro, porque claro. Pornhub no está en territorio europeo. No, bueno, sí, hemos estado a punto de cerrar Telegram porque desde las Islas Vírgenes Exacto. no nos contenta. Vamos a ver, todo el problema de la ciberdelincuencia en general es un problema, tiene muchos, ¿no? Pero el problema de la transnacionalidad, y por lo tanto es un problema de locus commissi delicti, del lugar donde se comete el delito, y por lo tanto de la determinación de quién es el competente, ¿no? El orden jurisdiccional competente para intervenir. Tenemos una experta aquí en materia procesal. Y luego también el tempus commissi delicti, el momento en que se comete el delito. Porque en el ciberespacio el tiempo y el espacio no son iguales, no son esas dimensiones físicas que nosotros conocemos en el mundo analógico. Entonces se plantean muchos problemas de perseguibilidad. Cuando te cierran la frontera, si no tenemos una jurisdicción universal para todo el mundo, pues es imposible. Lo único que podemos hacer es retirar los contenidos aquí, bloquearlos. Pero claro, esto también plantea un problema con la libertad de expresión, que es difícil. Y otra cosa que se plantea, porque claro, luego todos estos delitos decimos, si yo a estos sujetos de testigo, que no, una pena de prisión, hombre, pues depende, ¿no? A lo mejor tiene que ser trabajos en beneficio de la comunidad o no sé qué. Bueno, pues habría que pensar, hay que ser imaginativa y hay que pensar en otras penas que sean mucho más eficaces. Por ejemplo, esta sentencia que os contaba de las galletas Oreo, al final lo que establece, con una crítica y un voto particular muy fuerte, pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la sentencia y me he sentido capaz de defenderla por escrito, se establece una pena de alejamiento del ciberespacio por 5 años. Es decir, el sujeto que ha hecho esto, ¿dónde ha cometido el delito? En el ciberespacio. Si lo comete aquí, ¿le vamos a poner una pena de alejamiento? Sí. Bueno, pues una prohibición de acceso durante 5 años. A todo el ciberespacio no puedes, porque para que te quiten el médico, para no sé qué. Pero ¿dónde lo hizo? En YouTube. Durante 5 años no puedes entrar a YouTube, ni como visitante ni como creador.
Hola, soy Monchi y soy maestra de un cole de aquí de Valencia, ¿vale? Entonces, mi pregunta va dirigida a ver si eso se limita para personas adultas, en los niños, ¿dónde queda? Se limita para personas adultas el que lo de la pena. No, lo de cerrar el ciberespacio. El acceso cuando hay un abuso, exceso. No, a ver, el tema es que los niños, cuando tengan que acceder a contenidos que no son adecuados para ellos, no puedan acceder. ¿Por qué? Pues porque se va a crear una aplicación, parece que con un QR, con una aplicación no sé qué, que identificará la edad del sujeto bueno, con muchos problemas también, ¿no? Para la aplicación, para que sepa que no es mayor de edad, pero sin que identifique quién es, para preservar la intimidad, ¿vale? Los adultos pueden acceder a cualquier sitio. Claro, me dices, esta pena no sería efectiva, ¿no? Es un poco lo que me quieres decir. Sí. Vale, cuando establecemos una retirada del permiso de conducir, te aseguro que el 60% sigue conduciendo, hasta que los pillamos. Claro, lo que tienes ya es la carga moral de la pena. Y si los pillamos, y eso ya es una cuestión técnica también, que aquí necesitamos mucho la ayuda de los ingenieros, ¿no? De los ingenieros de todo tipo, de telecomunicaciones, informáticos y demás. Bueno, pues ya estableceremos, poco a poco iremos estableciendo medidas para poder supervisar la ejecución. Pero no os creáis que las penas se cumplen todas, ni todos los días. O sea, las retiradas de permiso de conducir, los alejamientos, hay quebrantamientos todos los días, las retiradas de patria potestad. Bueno. Entonces, lo que pasa es que tenemos que... Vale. Es que, claro, es una duda que en los coles, la verdad, es el cum laude todos los días con los niños, ¿no? Aún a pesar de la prohibición en los centros de los móviles, siempre hay un escape por algún lado donde se filtra algo, ¿vale? Y entonces... Claro. Pero si es que da igual, si luego lo van a usar en la calle. Si es que yo lo siento mucho, yo no soy nada prohibicionista, yo creo que no hay que prohibir, hay que acompañar y educar en el uso. Lo mismo que no estoy jugando con la pelota en clase, no juego con el móvil en clase. Pero, ¿por qué? Quiero decir, acompañar y enseñar a utilizar. Sí, yo de acuerdo. Bueno, tú eres igual. Es una gran maestra. Muy de acuerdo contigo, ¿no? Además, yo en las charlas que he dado también a los papás, pero incluso para aquellos papás que les hace más falta es que no acuden, o sea, no van a este tipo de charlas. Y entonces, claro, te ves un poco atado de pies y manos, ¿no? Cuando tienes que actuar con los niños. Y eso que también en las charlas que se dan ahí en el cole, pues el mal uso y el abuso de todas estas tecnologías, pues les llega, a los chavales les llega, pero claro, hay chavales de todo tipo y de toda variedad, ¿no? Entonces, pues eso. Sí. Gracias. Ay, perdón. Es que estos focos tan estupendos de estrella del rock and roll. ¿Alguna reflexión más para aquí detrás? Hola, yo quería hacer otra pregunta. Yo hace poco he leído un libro, que no sé si lo habéis leído vosotras, que se llama Los Reyes de la Casa, que es de una escritora francesa que se llama Delphine de Villain. Y en ese libro lo que se pone encima de la mesa es la vulnerabilidad de la infancia, pero desde otro punto de vista, que es cuando los padres es que no los contratan, o sea, cogen a sus propios hijos y les convierten en estrellas de YouTube. Y entonces en ese libro lo que se pone encima de la mesa es que tampoco hay legislación al respecto. O sea, sí hay legislación para niños actores, para niños modelos, pero de repente no hay niños, no hay legislación para niños que son estrellas de YouTube, pero que son estrellas de YouTube porque son sus padres quienes les ponen a hacer eso y son sus padres quienes ganan sumas astronómicas de dinero, ¿no? Entonces, no sé si conocéis la legislación en España al respecto, cómo está el tema. Sí. A ver, el tema de la utilización de la imagen de los niños y niñas, sobre todo por los creadores de contenidos masivos, ¿no? En el libro se habla de YouTube, pero aquí tenemos los Instagramers, ¿no? Aquí tenemos estas mamis Instagramer que van las coquetes y no sé qué, con su niño y con su niña y empezamos con el embarazo, y menos mal que empezamos con el embarazo, no antes, y hay una exposición pública, ¿no?, de los niños y las niñas. Bien, en principio, mientras que no sean contenidos que atenten contra su dignidad, su integridad y demás, esto es como cuando la Pantoja paseaba paquirrín por el Ola. Es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que antes solamente eran los populares o los famosos
los que podían utilizar los medios y determinados medios para hacer exclusivas y ganar dinero con esto, desde el 2006-2007 hicimos una cosa muy chula con Lorenzo Cotino sobre medios de comunicación, libertad de expresión y redes sociales, y ahí ya decíamos, no es que esto es un medio de comunicación, lo que pasa es que es un medio de comunicación que está al alcance de cualquiera. Es decir, si antes solamente el popular podía coger al nene o la nena y pasearlo por el Ola y ganar una pasta, ahora cualquier mamá o papá se hace instagramer y saca a los niños. Mientras que no haya una afectación de su integridad moral, de su dignidad, de su honor, de su libertad sexual, los padres tienen la capacidad de decidir cómo utilizar la imagen de sus hijos e hijas. Lo que plantea el libro es que esos niños y esas niñas quedan muy tocados. Claro, eso va a tener consecuencias, pero pues lo mismo que ha tenido consecuencias, pues eso, con Rocito, con Paquirrín, o sea, con todos estos personajes. Quiero decir, es que la lástima es que no hayamos aprendido nada. ¿No? La lástima es que no hayamos aprendido nada. Pero ¿hasta qué punto qué podemos hacer? ¿Prohibirle a un padre o a una madre cercenar su capacidad de decisión en relación con las escenas habituales de su vida que no afecten a bienes jurídicos fundamentales de sus hijos? Porque a los niños ahora no les afecta. A lo mejor les afecta de mayores cuando sean conscientes, ¿no? Al margen de los riesgos que se derivan para esos críos de que son reconocidos por la calle y que pueden ser sujetos de un secuestro. Por ejemplo, esto en México, al principio de Facebook, que subían las mamás orgullosas ahí la foto del niño con el uniforme del cole, y al día siguiente el niño estaba secuestrado. Claro, estás dando unos datos. Quiero decir, el problema es el volcado de datos así muy bestia, que no controlamos y que no sabemos quién puede ver. Todo eso ha ido cambiando. Yo creo que lo de las mamis instagramers y los papis instagramers irá cambiando también conforme se vayan dando cuenta, pero de momento yo creo que no podemos interferir en ese derecho, salvo que se demuestre que le está afectando de alguna manera al niño o a la niña, ¿no? Es la toma de decisiones como el que haríamos muchas cosas, intervendríamos en la educación de muchas personas, ¿no? Pero probablemente también intervendrían en la educación que nosotros damos a nuestros hijos, desde otros planteamientos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema complejo. Yo, por volver al tema de las deepfakes pornográficas, quería plantear, quiero decir, desde la perspectiva de la libertad de expresión, es evidente que la creación de vídeos pornográficos ultrafalsos, a priori, si no se suplantan identidades, si no se utilizan imágenes reales de personas suplantando cuerpos que no son los suyos en escenas pornográficas, pues es una creación, si no amparada por la libertad artística, sí por la libertad de expresión, ¿no? Incluso argumentos en torno a la posibilidad de que, bueno, un pederasta pueda encontrar una vía de escape en pornografía creada ultrafalsa, siempre y cuando no exista un menor real en el cuerpo de otra persona haciendo ese tipo de conductas sexuales, pues puede, vamos, no plantea ningún problema jurídico. Pero se castiga. Exacto, ese es el asunto. Quería preguntarte cuál es tu opinión al respecto y por qué no podríamos, quiero decir, las deepfakes pornográficas son relevantes jurídicamente cuando se utilizan como instrumento para el porn revenge, es decir, la pornografía de venganza, cuando se utilizan sin el consentimiento, suplantando la imagen de una persona, pero en la medida que fuera una creación tecnológica más, no tiene ninguna relevancia jurídica, ¿no? No. A ver, en el caso de los menores sí que la tienen. En el caso de los menores, ahí te iba a comentar, porque claro, el tema de la pornografía infantil es un asunto que no es solamente se protege el bien, no es solo la persona afectada, ¿no? El objeto de protección, sino en última instancia, la obligación constitucional de la protección de la juventud y de la infancia con carácter general. Hace poco creo que se detuvo a una persona en Valladolid que tenía pornografía deepfake infantil tremenda. Tremenda, pero no es que tuviera mucha, es que lo que se podía visualizar ahí era tremendo, ¿no? No sé qué calificativo emplear. Pero desde la perspectiva de la libertad de expresión, por eso te decía, una creación ultrafalsa que no emplee
imágenes reales, ni de las actrices cuyo cuerpo se suplanta, ni de las personas cuyas caras se sustituyen. Todo lo que sea, yo no creo que haya ningún problema, todo lo que sea creación. Y quizás podría ser, como digo, esa vía de escape para deseos sexuales no socialmente aceptados o no. A ver, en el caso de los adultos, evidentemente no plantea ningún problema la creación de imágenes ultrafalsas, en las que son gráficos, que son dibujos, o sea, como el manga, ¿no? Tenemos el manga. Entonces, estos dibujos, en un principio, bueno, se pretendía que se incluyeran dentro del concepto de pornografía infantil. La película última de Carlos Bermúdez plantea esta cuestión de manera magistral, desde mi punto de vista. Vale, pues eso se consiguió excluir, pero las imágenes ultrarrealistas de pornografía infantil, aunque no se utilicen las imágenes de niños o niñas reales, se castigan. Yo creo que no deberían castigarse. Esa es tu opinión. Yo creo que no deberían castigarse. O al menos no deberían castigarse ahí. Y ahora explico por qué. En el caso de los adultos tengo clarísimo que no. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, que forma parte del derecho a la creación. Y que, bueno, lo que pasa es que hay que identificarlas como, yo sí que creo que hay que aplicar la ley de inteligencia artificial y etiquetar y decir, mire usted, esto se ha creado lo mismo que cuando ves un cómic o ves un cuadro, sabes que eso no es real, que es una creación artística. Bueno, pues si mediante gráficos se genera una imagen de pornografía, o sea, una imagen de contenido sexual, vídeo, estática, dinámica, me da igual, de adultos sin utilizar a nadie, oye, pues fenomenal, no vamos a por eso faltaría, ¿no? Esto. En el caso de los niños y niñas, se castiga la apariencia de realidad. Es decir, da igual que ahí haya un niño o una niña, que sea un dibujo, depende del dibujo, pero da igual si es una creación hiperrealista de gráficos. Entra en pornografía infantil. Bien, ¿yo por qué creo que no debe entrar? Yo, siguiendo a la mayoría de la doctrina penal. Pues porque entendemos que eso al final es lo que conocemos como derecho penal de autor. Es decir, si hay un señor o una señora que tiene unas inclinaciones pedófilas, ¿no? Y viendo este tipo de pornografía satisface sus inclinaciones sexuales, ¿quién soy yo, Estado, para intervenir? Le estoy castigando por lo que es, no por el daño que hace, sino porque moralmente entiendo que esa inclinación es una inclinación que hay que reprochar penalmente. Bien, yo creo que hay que reprocharla penalmente cuando está utilizando a niños y a niñas. ¿Por qué? Porque está afectando la indemnidad sexual de esos menores y está además afectándoles de una manera gravísima, porque afecta a su desarrollo en el ámbito sexual, que es uno de los ámbitos más importantes de la vida de las personas, ¿no? Pero, oiga, si son mangas, son dibujos animados, ¿les tengo que castigar? No. Pues si son creaciones de una aplicación que no utiliza para nada a un niño o una niña, ¿por qué les tengo que castigar? Nosotros castigamos lo que conocemos como el derecho penal del hecho, castigamos cuando se hace daño a un bien jurídico. No se castigan actitudes inmorales. No castigamos actitudes inmorales. Las actitudes inmorales se castigan en otros ámbitos. De la moral, el derecho es derecho, no es moral. Y es muy reprochable, a mí me parece fatal, pero no voy a entrar a castigo. Y sin embargo se castiga, ¿no? Y creo que no debería. Es que es más, puede ser una buena salida o una buena solución para muchas cosas, y además creo que interfiere también en el derecho a la libertad de expresión de la creación. Sí. Juan Carlos. Gracias. Nada, yo estoy de acuerdo con todo, vaya por delante, pero por dar una vuelta de tuerca, a lo mejor interesante a nivel... Claro, no sé, en este último caso y en otros, no se utilizan personas reales, pero si se trata de aprendizaje automático, de machine learning, se ha entrenado con personas reales. Claro. Claro, esto yo creo que no cambia nada, ¿eh? Esto es un problema. Yo no creo que cambie, pero sí que le introduce, una variable nueva, ¿no? Los autores y autoras de textos, de vídeos, etcétera, se están quejando porque las grandes, digamos, tecnológicas están usando los vídeos y los textos para entrenar sus algoritmos, ¿no? Claro. Entonces aquí introduciría ahí como una variable un poco curiosa. Que se nos había escapado del análisis. A ver, esa variante yo creo que es interesante, pero entonces es que no le afecta al que usa la aplicación, le afecta al que la ha creado. Al que la ha creado.
Entonces, justamente ayer leía un artículo en prensa, no sé deciros ahora dónde, pero lo buscaré y tal, que decía que además el problema con el que se están empezando a tropezar ya todo este tipo de aplicaciones y toda la tecnología es que empiezan a escasearle los datos ya. Claro, tienen una capacidad de chupar datos tan brutal que le empiezan a escasear ya los datos y las informaciones para seguir entrenando. Entonces yo ahí también creo que habría que distinguir cuando los entrenamientos se están produciendo utilizando imágenes o a personas sin su consentimiento o cuando se hace con consentimiento, porque también hay entrenamientos personalizados. Yo no soy nada técnica, ¿no? Pero lo poquito que he podido hablar con algún técnico y lo poquito que he podido leer, pues también hay entrenamientos personalizados. Pero hasta la fecha seguramente se entrenan, el algoritmo se entrena con cuerpos de actrices pornográficas reales que no sé si han prestado su consentimiento expresamente para ese entrenamiento. Pero probablemente sí, crear... o sea, pero ahí entonces la responsabilidad no estaría en el usuario final, sino en el que está entrenando a la máquina, en el creador. Sí, pero la afectación del derecho a la propia imagen lo tiene es el de la actriz pornográfica, que ella dio su consentimiento para grabar esa escena pornográfica, nada más, no para ser objeto de entrenamiento por un algoritmo, ¿no? Sí, pues por eso pero ahí ya no iríamos al señor que tal, sino al prestador de servicios, ¿no? ¿Qué le vamos a decir ahora? Usted cuando haga la aplicación tiene que averiguar cuál ha sido el método de entrenamiento de la máquina. Pues igual tenemos que empezar a decir que a partir de ahora el entrenamiento de la máquina a ver cómo se hace, ¿no? Pero insisto, también hay entrenamientos personalizados y a lo mejor hay que empezar a ir, porque además también todo el problema de la propiedad intelectual que tú has apuntado, ¿no? Ahí tenemos un problema brutal porque se están utilizando textos, informes, imágenes, música, ¿no? Los músicos están, yo que soy muy rock and rollera, los músicos están desesperados, ¿no? Bueno, las profesoras y los profesores estamos desesperados con ChatGPT, pero ya sabemos lo que hay que hacer. Bueno, ChatGPT se equivoca mucho todavía. Yo he entrado un par de veces, la verdad que no me resulta nada útil. No, pero los chicos y las chicas sí que saben utilizarlo. Pues será que no lo sé utilizar. Y entonces lo que tenemos que hacer es integrarlo como una herramienta más. Pero ese es otro tema, ¿no? Por aquí hay una mano. Sí, a mí me da curiosidad con lo que acaba de tocar Juan Carlos y la creación y los derechos y la propiedad de mi propia imagen. Cuando yo firmo y entro a cualquier aplicación, cualquier página, me sale abajo, usted acepta y aprueba todas estas condiciones. Es imposible leer ese contenido. No sé qué estoy firmando. Además, me acuerdo haber visto un capítulo de Broken Mirror, creo que se llama, o Black Mirror, en el que pasa eso, sale Salma Hayek, pero es toda una discusión sobre qué pasa con lo que yo he firmado o he aceptado que se haga con mi propia imagen frente a estas aplicaciones, estas plataformas y demás. ¿Quién controla o cómo se controla eso que yo estoy firmando para asegurarme que yo, sin ser un abogado y sin tener que leerme tanto la letra pequeña, no estoy entregando esa imagen, ese video, eso con lo que estoy experimentando a alguien que pueda decir, bueno, yo ya tengo la aprobación de esta persona para usar su cuerpo, su imagen y todo lo demás para crear estos otros elementos adicionales. Entonces, creo que también va entre lo que legalmente yo estoy aceptando y aprobando versus lo que se está haciendo con mi contenido. ¿Cómo se controla eso? ¿Eso está considerado entre lo que vosotros estáis hablando o sale de este ámbito? Bueno, yo creo que es precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando tú, digas si eres actriz pornográfica, das tu consentimiento para que se grabe una escena pornográfica y después se incluya en una página pornográfica X, estás dando tu consentimiento para eso, no para que tu imagen, tu cuerpo en este caso, después sea el elemento con el cual se ensaya, el elemento a través del cual el algoritmo ensaya, ¿no? Para generar esa deepfake. Entonces, aquí tenemos un problema que antes que jurídico creo que es tecnológico. Y
Sí. Y no sé cómo desde el derecho, sin la colaboración de lo tecnológico, vamos a poder dar respuestas. No sé si... A ver, Sí. a mí me recuerda un poco cuando nosotros empezábamos en esto, hace muchos años, una galaxia muy lejana. Yo no sé si vosotros habéis estado en Yahoo. Le habéis vendido todos vuestra alma a Yahoo, ¿no sabéis? Cuando firmábamos aquel contrato de consentimiento, que era un ladrillo infumable, que yo recuerdo una entrevista con Artemis Rayo, que en aquel momento era el director de la agencia y tal, decía, es que yo no lo entiendo. Digo, pues si no lo entiendes tú, imagínate, ¿no? La última cláusula era la venta del alma a Yahoo. Real, era así. Bien, hemos avanzado mucho, ¿no? Porque sobre todo con los motores de búsqueda y con las redes sociales, en los años 10 al 20 conseguimos que los contratos no fueran unos meros contratos de adhesión, que fueran mucho más sencillos, pero luego aparecieron las cookies. O sea, terminábamos con los contratos y seguíamos con las cookies. ¿Cuál es el problema? Que pretendemos utilizar todas las herramientas que nos proporciona la tecnología de manera gratuita. Y gratis no hay nada. El problema viene ahí, es decir, al margen del tema del consentimiento no extensivo, ¿no? Que es un tema complejo. Si tú estás utilizando una aplicación y no pagas por ella, pues probablemente pagas como con tus datos. Y tus datos en estos momentos no son tan valiosos tus datos como tu dirección o tu número de teléfono como era al principio, ¿no? O si ahorras o no ahorras, o si vas al médico mucho o poco, que le interesa a la compañía de seguros. Tus datos ahora son tu imagen también. Es verdad que no se puede hacer una utilización de tu imagen sin tu consentimiento, porque ahí por vía civil sí que podemos ir por la Ley Orgánica de Protección del Honor y de la Imagen, la Ley Orgánica la 5/82 o la 1/82, no me acuerdo. Y sí que puedes reclamar civilmente si se hace una utilización de tu imagen no consentida. Pero no puedes reclamar algo que tú has consentido, porque es verdad que los contratos de adhesión, si tienen cláusulas abusivas, serán inválidos en todo caso y podrás luchar si está aquí. La plataforma, o si está en Estados Unidos o está en Rusia, olvídate, ya no vamos a poder perseguir mucho. Pero es que tú tienes que dar algo a cambio y esto es algo de lo que no somos conscientes tampoco. Estamos cediendo los derechos de uso de alguna manera. Si es de una manera abusiva, pues tendremos que pelear y eso ya les toca a los de civil y a los de mercantil, ¿no? Pero penalmente yo creo que no podemos entrar si uno es mayor de edad y sabe leer. Y si no, no entres. Quiero decir que también las tomas de decisiones han de ser responsables. Y lo mismo cuando decimos a los niños, si se tiran todos por un pozo, ¿te va a tirar por un pozo? Bueno, pues aquí nos estamos tirando todos al pozo sin reflexionar las consecuencias que tiene. Podemos exigir, bueno, eso es la idea del consentimiento no extensivo que yo utilizaba en el ámbito de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Pensad también que toda nuestra regulación en el ámbito civil y penal está pensada para el mundo analógico, ¿vale? Entonces decían, oiga, es que si usted le da una imagen de usted desnuda a otra persona, se ha desprendido su intimidad y consiente que el otro haga lo que quiera. Entonces, desde el consentimiento no extensivo me decíamos, no, vamos a ver. Yo consiento en que esa imagen la tenga esa persona hasta el tiempo que yo quiera, hasta dónde y hasta cuándo. Bueno, intentamos trabajar esa idea del consentimiento no extensivo, que es un poco lo que podríamos, es lo que está diciendo Ana, no, es que yo lo he hecho para esto. Bueno, o no. Cuando cedemos los derechos de autor, cuando escribimos, al final nos quedamos sin nada. Cuando haces una película, yo no sé qué consentimiento ha firmado la actriz, porque no tiene por qué ser un consentimiento no extensivo expreso. Otra cosa es que queramos empezar a trabajar esa idea con carácter general y nos la acepten, que cuesta. De hecho, en el ámbito de la intimidad no la aceptaron y se creó el tipo específico. Pero yo lo veo difícil, que no la puedan utilizar de momento. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo, así que agradecer nuevamente. Sí, es muy rapidito, muy rapidito. Bueno, simplemente hablando de pornografía, creo que en este momento, creo que ha llegado un poco el momento, al tener tanta facilidad a acceder a todas estas historias de sexo, creo que ha llegado un poco el momento de que nos planteemos que a lo mejor
tener acceso los niños a ver a personas desnudas o haciendo el amor o teniendo unas relaciones que ellos antes o después van a llegar ahí también, que de alguna manera lo vean de una manera natural, porque hay cosas para mí muchísimo peor que les afecta a los niños, como es una situación de tensión, de violencia física, de palabras muy fuertes. Los niños a veces viven situaciones terribles. Yo recuerdo, simplemente, ya aquí acabo, cuando era pequeña, que a mí me tapaban todo. O sea, yo tenía 20 años y no sabía nada de nada, y aquello a mí me generó un sufrimiento y una especie de mal rollo tremendo. Entonces, que los niños, por favor, vean el sexo relacionado con el amor, con el deseo, con el placer, y que no se les genere esto de la pornografía, que es una cosa muy antigua, que viene desde el principio de la humanidad y que ya de alguna manera, pues lo superemos. Ya está. Muchas gracias. Llega al final de nuestro tiempo nuevamente. Cañada Blanc, Diálogos de Cañada Blanc. Muchísimas gracias por acogernos y gracias a todas y a todos por estar aquí.